noches, muy buenas tardes. Sea bienvenido a su programa Águilas en las Alturas. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Este es un bonito día que el Señor nos ha regalado y damos gracias a Él porque Él nos tiene aquí. Estamos aquí gracias a su misericordia y a su gracia. Este es un bonito tiempo que vamos a tener. Quédese con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por dejarnos entrar ahí a la comodidad de su hogar, ahí en cualquier lado donde usted nos esté escuchando, en su casa, su negocio, su automóvil, donde quiera que usted esté, que sea Dios bendiciendo su vida, bendiciendo su familia, bendiciendo todo lo que emprenden este día. Es un bonito día, un bonito tiempo el que el Señor nos ha dado y nos va a dar en esta tarde. Así que ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias, oh Dios, en esta tarde. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad incomparable. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tus misericordias, Padre, están con cada uno de nosotros. Y en este día, Señor, tu bendición ha estado en nuestras vidas, tu favor, tu gracia. Señor, tu misericordia nunca se aparta de nosotros. Y tenemos, Padre, tantas razones y motivos para agradecerte, para decirte que tú eres bueno, que no hay nadie como tú, Señor, que solo tú eres fiel, que solo tú eres verdadero, oh Dios, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y que en esta tarde, oh Dios, recibe toda alabanza, recibe toda adoración, recibe toda exaltación, oh Dios todopoderoso, que seas tú, oh Dios, tomando el control de este tiempo, Padre. Que sea tu presencia, oh Dios, llegando a la vida de cada persona. Que en este tiempo, oh Dios, tu palabra sea de mucha bendición a cada vida, a cada persona, a cada hogar, oh Dios. Allí hasta donde llega esta emisora, oh Dios, ahí donde nos están viendo, Padre poderoso, sea tu bendición sobre cada vida. Gracias, Padre, porque eres tú ayudándonos y eres tú, Señor, trayendo esa palabra de vida, esa palabra de bendición, esa palabra que fortalece y transforma. Muchas gracias, Padre poderoso, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Sabe que vamos a tener un bonito tiempo y tenemos un invitado y sabemos que la palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. Amén. Y así que en esta tarde le dejo el espacio a mi esposo. Buenas tardes. En primer lugar, pues gracias al Señor por tenernos acá. Sí. Creo que este es el mejor tiempo cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando hablamos de lo que Dios un día se inspiró para darnos a conocer, ¿verdad? Cuáles son los planes, cuáles son los propósitos de Dios. Amén. Así que agradezco la invitación que me han hecho. Bueno, desde ya días tenía esta invitación y no se había presentado la oportunidad, porque siempre cuando hablamos de la palabra, pues es lo más maravilloso que podemos hacer nosotros, porque a eso es que nos ha mandado el Señor. Amén. Porque dice el Señor Jesús que Él dice... Él vino pues para hablar de los negocios del Señor, ¿verdad? Amén. Y de eso pues precisamente vamos a hablar el día de hoy. Entiendo que ya han iniciado una palabra en este libro, o sea, en el Primera Samuel. Ya hay en la vez pasada, el miércoles antepasado de hoy en 15 creo que fue. Estuvieron compartiendo las hermanas esta palabra y muy bonita, ¿verdad? Para ponerlos en contexto, voy a hablarle un poco, así un resumen, así a grosso modo de qué se trata el primer capítulo, porque hoy vamos a ver el capítulo número 2. Y antes de iniciar con este contexto, voy a hacer algún aporte al objetivo principal de este programa, porque entiendo que el objetivo principal pues es dar a conocer la palabra, leerla, para que los hermanos, los oyentes, aquellas personas que están pendientes siempre de este programa puedan percibir la palabra de manera directa. Amén. Y así que hay algo que yo aprendí cuando yo llegué a la iglesia.
era que me decían siempre, lea la palabra, lea la palabra. Y siempre nos decían eso, que leyéramos la palabra. Pero a medida de que fui leyendo la palabra, pues me di cuenta que hay otros elementos fundamentales, aparte de la lectura de la palabra. Porque yo sé que leer la palabra es importante. Pero también hay dos elementos más que yo encontré en la palabra. Y que el segundo es estudiar la palabra. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de estudiar la palabra, nos damos cuenta que hay otras cosas más elementales que de repente no las podemos percibir así a simple vista o a simplemente una lectura, ¿verdad? Amén. Y también encontré otro elemento muy importante, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y lo dijo en Juan 5:39, y habla de que escudriñar, dice la palabra. Amén. ¿Verdad? Cuando hablamos de escudriñar, porque Él dice que si la escudriñamos vamos a encontrar allí palabras de vida. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, este término es un término muy profundo, y es cuando encontramos el mensaje fundamental del Señor. Porque el mensaje generalmente no está superficial, sino que está profundo. Y cuando profundizamos en la palabra, cuando la escudriñamos, encontramos otros mensajes que de repente no los podemos encontrar así a simple vista. Así que ese es el aporte que doy, ¿verdad? Porque yo sé que el objetivo es leer la palabra, siempre la vamos a leer, pero aparte de leerla, la vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Así que les decía que en el contexto pues habla de Ana. El primer capítulo pues habla de Ana, de la experiencia grande que tuvo Ana, porque Ana era considerada la primera esposa de Elcana y la segunda esposa era Penina. Explicaban las hermanas el miércoles antepasado el conflicto que tuvo Ana, ¿verdad? Porque en aquel entonces la costumbre era de que si la esposa no podía dar hijos, pues había la oportunidad de una segunda esposa, pero que esa segunda esposa, los hijos de esa segunda esposa, se les iba a acreditar a la esposa realmente. Pero el problema aquí es que Penina tuvo sus hijos, pero se los adjudicó ella misma, no se los dio a Ana, como pasó también con Sara y Agar, que cuando Agar tuvo su hijo, ella no lo quiso entregar, no se lo dio a Sara, que ese era el fin primordial según las costumbres en ese entonces. Igual pasó acá con Penina. Entonces Penina más bien empezó a burlarse de Ana, porque ella no tenía hijos. Así como lo hacía Agar, se burlaba de Sara, y después con su hijo. Entonces lo mismo pasó acá, ¿verdad? El mismo conflicto. Y así que el conflicto pues fue tan tremendo que Ana entró en un proceso de depresión, porque dice la Biblia que ella estaba entristecida cuando llegó a orar al templo. Entonces allí ella sacó de su corazón, sacó toda esa amargura que tenía, toda esa tristeza que tenía, que el mismo enemigo se la había provocado. Así que Ana oró fervientemente, y dice la palabra que le concedió la petición que ella le estaba haciendo. Y la petición era pues que ella quería tener su propio hijo, para que el enemigo no volviera a burlarse de ella. Y así el Señor pues la complació, le dio un varón hermoso, ¿verdad? Un varón de renombre, que más adelante pues lo vamos a ver en este libro, porque ese libro precisamente es de ese hijo amado que tenía Ana. Así que ya una vez que el Señor le concedió ese deseo, pues ella también cumplió con la promesa. Amén. Porque muchas veces, nosotros oramos, tenemos un problema, y en ese problema, en esa crisis de ese problema, nosotros le prometemos cualquier cosa al Señor.
pero cuando viene el tiempo de cumplir, no le cumplimos. Pero mire, Ana, esa es una de las características principales que tenía Ana, que era una mujer fiel al Señor, ¿verdad? Amén. Porque ella le cumplió con la promesa que le hizo. Imagínense, ustedes que son madres, imagínense tanto tiempo que estuvo orando para que Dios le diera un hijo, y al final ella lo entregó, ¿verdad? Mire qué convicción de mujer, ¿verdad? Entregó lo que más quería, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que entreguemos nosotros lo que amamos, ¿verdad? El corazón, entregar el corazón al Señor. Amén. En eso, pues, una vez que ya hizo todo el cumplimiento de su promesa, pues viene en el capítulo 2 y aquí ella hace una oración poderosa, ¿verdad? Y una oración de agradecimiento. Amén. Allá en aquel momento hizo una oración por necesidad, por la necesidad que ella tenía en ese momento. Pero ahora viene a hacer una oración de agradecimiento. Amén. Muchas veces hay personas o hermanos que hacen cultos de gracia, ¿verdad? Cuando Dios les ha concedido un milagro, amén, cuando les ha satisfecho una petición que han hecho, entonces hacen cultos de agradecimiento, ¿verdad? Y qué bueno, también hay oraciones de agradecimiento. Amén. Y esta es la que vamos a enfocarnos el día de hoy. Este libro, pues este capítulo, yo lo he dividido en 4 partes, ¿verdad? No sé si me van a invitar la siguiente vez, pero esto solo vamos a ver una de esas partes de este capítulo. Y la primera parte, pues, es la oración de gracia de Ana, que al final, pues, se considera como una oración profética. Porque más adelante voy a explicar por qué se considera una oración profética. También el pecado de los hijos de Elí, esa sería la segunda parte. La tercera parte sería el ministerio del profeta Samuel. Y por último, pues el juicio, ¿verdad? Que va encaminado a los hijos de Elí por el comportamiento de ellos, que más al final, pues vamos a ver, al final de este capítulo, vamos a ver sobre esto. Pero hoy solo vamos a ver la oración profética de Ana. Y dice así el capítulo 2, versículo 1, y dice: y Ana oró, dice, y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. Vamos a ir analizando versículo por versículo, porque cada uno de ellos tiene su particularidad. Y dice Ana, oró, dice, y dijo: mi corazón se regocija. ¿Cuándo nosotros tenemos un corazón regocijado? Y regocijado quiere decir contento, alegre, agradecido. Un corazón agradecido es un corazón que está regocijado. Mira cómo se sentía Ana. Si nosotros meditamos sobre ese milagro que Dios le hizo, ¿cómo no va a estar agradecida esta mujer? Si le dio un varón y le dio y le hizo cumplir con su petición, su oración que anteriormente había hecho. Entonces ella se sentía regocijada, con un corazón alegre, contento. Ya se puede imaginar cómo se quebrantó esta mujer agradeciéndole. Si se quebrantó en el momento que le hizo la petición, cuanto más hoy que ya lo tiene, ¿verdad? Que ya no era una incertidumbre, sino que ahora ya es un hecho, porque ya tenía ese milagro. Entonces ella está agradecida. Entonces por eso dice: regocija en Jehová. Su corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. O sea, ella
con el poder que Dios le da para pedirle, para orar, para hacer cualquier petición, y Dios se la ha concedido. Entonces dice que mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Mire, hay una parte aquí que habla de que qué pasó con los enemigos que la cuestionaban a Ana. Ellos se burlaban, no sabemos si en la mañana, en mediodía, en la tarde, no sé cuántas veces el enemigo o la enemiga que tenía en su propia casa se burlaba de ella. ¿Y por qué se burlaba de ella? Porque ella no podía tener hijos. Ahora, pero cuando ella tiene su hijo, entonces se le cayó la boca a los enemigos. Amén. Ya no volvieron a insultarla, ya no volvieron a burlarse de ella, sino porque Dios en su infinita misericordia le había concedido su deseo. Amén. Entonces muchas veces el enemigo se puede reír de nosotros porque no podemos hacer alguna cosa, ¿verdad? Y de repente uno puede emprender una carrera, un estudio, y de repente no lo podemos lograr, y el enemigo se van a reír de nosotros porque no podemos concluir, no podemos terminar aquello, ¿verdad? ¿Cuántas veces el enemigo pudo haberse ensanchado de usted o de mí antes de llegar al conocimiento de la palabra, antes de conocer al Señor? ¿Cómo nos pudo haber hecho el enemigo? Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra, cuando llegamos nosotros a saber del poder que tiene Dios, el enemigo se calla. Amén. Y ese es el propósito, y ese es el propósito de la búsqueda de Dios, porque Dios siempre le va a abrir las puertas, Dios siempre le va a abrir una oportunidad para lograr sus propósitos. Amén. Pero ¿qué hizo Ana para lograr esto? ¿Cuánto fue el proceso que tuvo que pasar Ana para callarle la boca a los enemigos? Para callarle la boca a Penina, que era la que el enemigo utilizó para humillarla. Sí. Y así, imagínense, solo pongo las dos comparaciones, la de Sara con la de Ana. Agar siempre se burló de ella, la cuestionó tanto que al final tuvo que obligar prácticamente Sara a Abraham de correrla de la casa, porque la presencia de ella pues le obstaculizaba a los propósitos de Dios. Y por eso el enemigo no puede convivir con nosotros, ¿verdad? La presencia de Dios hace que el enemigo huya. Amén. ¿Verdad? Entonces eso fue lo que logró Ana con el milagro que Dios le hizo. Y por eso ella estaba inspirada en esta oración. Dice, por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, ella se alegró de ¿cuál salvación? No está hablando acá de la salvación de la vida eterna. Es la salvación de los cuestionamientos que tenía de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque ya no la iban a cuestionar, ya no se iba a burlar de ella, ya iba a haber paz en ella, y por eso ella está agradecida con Dios porque la salvó de ese tormento, de esa angustia que ella estaba pasando. Y dice el versículo 2, no hay santo como Jehová. ¿Cuánto decimos nosotros cuando oramos, cuando iniciamos una oración? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el único santo que hay es Jehová. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese era el argumento que tenía Ana para exaltar a Dios, ¿verdad? Porque ¿a quién más podemos exaltar nosotros? Si no es a Dios. Porque no hay ninguno fuera de ti. O sea, siempre Dios quiere que nosotros le demos la prioridad a Él. Amén. ¿Verdad? Siempre va a estar sobre cualquier cosa, va a estar Dios.
Y ella nos da un ejemplo aquí, cómo podemos exaltar a Dios, cómo lo podemos poner en primer lugar, en todo momento. Y dice el versículo 3, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Aquí yo reflexionaba sobre esta palabra, y es que nosotros tenemos que tener un cuidado al momento de hablar con el Señor. ¿Qué palabras nosotros vamos a utilizar para ensalzar a Dios, para exaltarlo, ¿verdad? Entonces dice, ella le pide que no le multiplique palabras de grandeza. Muchas veces nosotros nos exaltamos en una oración y somos nosotros que tomamos el protagonismo, y eso es lo que a Dios no le agrada, porque dice que nosotros debemos de exaltarlo a Él y ponerlo por lo alto. Amén. Y aquí dice palabras de grandeza, ¿verdad? Entonces el cuidado que nosotros debemos tener en ese sentido, ¿verdad? Que siempre vamos a dejar a Dios de primero. Nosotros no podemos utilizar algún medio, alguna forma de querernos sobreponer sobre el Señor. Y dice, y palabras de altanería, ¿verdad? Con qué humildad nosotros comparecemos ante el Señor. Amén. ¿Será que llegamos nosotros con esa grandeza, ¿verdad? Con esas formas de querer sobresalir nosotros? Sino que dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Que no utilicemos palabras que van a engrandecernos a nosotros, o que vamos a llegar con enojo o altanería. Dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, ¿verdad? Hay muchas palabras que lo quieren poner, o sea, uno se quiere poner como principal en la oración, ¿verdad? Entonces, de eso dice, le está pidiendo Ana, primero, que no le multiplique las palabras de grandeza y altanería. Segundo, que cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. ¿Quién Amén. Lo sabe todo? Jehová. Amén. Y Él es el que lo vamos a exaltar, a Él siempre lo vamos a poner de primero. Y seguimos la lectura acá en el verso 4. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Amén. ¿Qué pasa cuando hay una lucha entre lo malo y lo bueno? Y podemos poner como ejemplo acá el caso de Ana y de Penina. Penina pues representaba el mal y Ana representaba el bien. Amén. Amén. Y dice que los arcos de los fuertes se fueron quebrados. ¿Qué Amén. Pasaba? ¿Quién era el fuerte antes de que el Señor le hiciera el milagro a Ana? ¿Quién era el fuerte? Penina. Sí. Ella se sentía con fuerza, ella se sentía con poder, sí, ¿verdad? Para humillar a Ana. ¿Por qué? Porque tenía los hijos. Los hijos eran lo que le daban esa fuerza, ¿verdad? A ella, para poder humillar a Ana. Entonces, ¿pero qué pasó cuando Dios le hace el milagro? Dice que los arcos de los fuertes fueron quebrantados. O sea, para Penina fue un duro golpe, ¿verdad? Amén. Un golpe certero. Amén. Cuando se dio cuenta que Ana estaba embarazada. Ella terminó humillada también después. Quedó humillada, porque dice la Biblia que le cayó la boca. Le puso un sello en la boca el Señor a Satanás, ¿no? Así es, le puso un sello a Satanás.
y ya, toda la fuerza que ella tenía se le vino abajo. Amén. Ahora, ¿quién era la débil antes del milagro? Era Ana. Ella se sentía impotente. Ya me imagino cuando estaba al frente de Penina, o cuando iban allá al monte Siloé, donde ellos se reunían todos los años y llevaban las peticiones, llevaban las ofrendas, ¿verdad? Penina llevaba las ofrendas de agradecimiento porque tenía sus hijos, y ella se sentía orgullosa porque solamente ella era bendecida. Era engrandecida. Sí. Entonces, antes, el hecho de que una mujer no tenía hijos se consideraba como que había una maldición en ella. Sí. Y la bendición la tenía la que tenía hijos. Porque eso lo podemos ver en Génesis, cuando Dios le dio la bendición a Adán y a Eva. Y en una de esas bendiciones le dijo que ellos se iban a fructificar, iban a reproducir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una mujer entraba en esa situación que no podía tener hijos? Entonces ella se sentía en ese estado de maldición. Tal vez Dios no la maldecía, pero ellos, o Satanás, trataba de meter eso para humillar a la gente y decir, pues si yo estoy maldita, si yo no puedo tener hijos, ¿verdad? Entonces, que no servía una sí, mujer, ¿verdad? no servía. No Sí. servía. Así. Sí, para el hombre. Sí. Para el hombre, sí, y en algunos casos, en algunas historias de la Biblia, habla de que los hombres humillaban a las mujeres porque no podían tener hijos. Sí. ¿Ah? Entonces, tal vez en este no era el caso, porque Elcana sí amaba a Ana. Amén. Esa era la única fortaleza que tenía Ana, que Elcana sí la amaba a ella. Amén. ¿Verdad? Y de repente esa le daba fuerza y lo motivaba a seguir adelante, a buscar más de Dios, ¿verdad? Pero en este caso, antes del milagro, ella era la débil. Así. Pero ¿qué pasó cuando Dios le hace el milagro? Esa debilidad Entonces, se convirtió se en una convirtió en fortaleza, ¿va? fortaleza. Porque buscó el rostro del Señor de corazón, con sinceridad. Amén. Así es. Entonces mire cómo va cambiando los tiempos. Para aquel tiempo Penina era la que tenía el poder, pero ahora cambió. O sea, el mal fue humillado, fue vencido, y el bien fue refortalecido, ¿verdad? Entonces ahora ya Ana se considera con fuerza, con fortaleza. Y por eso dice aquí en este versículo que los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Amén. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, dice el verso 5. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que los saciados se alquilaban por pan. ¿Por qué? Porque a Penina no le hacía falta nada. Exactamente, sí. Entonces ella lo tenía todo, Sí. ¿verdad? Sin embargo, Ana no lo tenía. Le faltaba esa parte. Le faltaba esa parte. Y por eso dice, los saciados se alquilaban por pan y los hambrientos se dejaron de tener hambre. Dice, y aquí viene, o sea, ¿quién era la hambrienta antes? Era Ana, pero ahora es la que está fortalecida, es la que tiene hoy el poder, es la que hoy tiene la fuerza, la fortaleza del Señor. Ahora ya no le hace falta nada. Nada. Bien ¿Por qué? saciada. ¿Va? Está bien saciada porque amor Dios de le su- dio lo que ella quería. El amor de su esposo y su hijo también. Amén. Y dice que hasta la estéril ha dado a luz. Amén. O sea, mientras allá era estéril, ahora ya no es estéril. Ya no- Entonces, ¿por qué? Ya dio a luz. Y dio a luz, dice, 7. Y la que tenía muchos hijos, languidece. Y estaba consultando esta palabra, languidece, que quiere decir cuando algo se mengua, cuando algo disminuye. El poder que tenía Penina se disminuyó. Se disminuyó, se le En bajó. aquel momento no tenía falta de pan, ahora sí. O sea que prácticamente las cosas se invirtieron, ¿verdad? Por andar por- haciendo el daño. ¿va? Y A por la estar esposa. haciendo el daño. Sí. Y por eso de repente a veces nosotros no podemos humillar a otra persona. Sí, exacto.
porque de repente en este momento estamos bien bendecidos, lo tenemos todo, pero de repente puede venirse abajo todo. Sí, Fíjate que yo conozco varios casos, que gente que había tenido poder, dinero. Yo conocí a un señor cuando yo era estudiante. Ese señor tenía todo, pues tenía poder económico, poder político, tenía todas las influencias habidas y por haber. A él no le hacía falta nada, tenía una buena familia. Y cuando terminé el estudio no lo volví a ver hasta una vez en San Pedro, que tuvimos una asamblea del Colegio de Abogados, y ahí lo vi, era abogado también él, y yo no lo conocía. Mal vestido, con zapatos bien totalmente deteriorados, yo no lo conocía. Y cuando empecé a platicar con él, y él me dijo que en un mal negocio había quedado en la calle. Entonces había perdido la familia, había perdido todo. Entonces no podemos darnos el lujo nosotros, la vanagloria, porque estamos arriba y somos bendecidos. Nos vamos a aprovechar de burlarnos de los demás, ¿verdad? Porque hoy podemos estar abajo, pero mañana podemos estar arriba, o a la inversa. Hoy estamos arriba y mañana podemos estar abajo. Lo que le pasó a Penina, ella creyó que nunca iba a estar abajo. Así es. Pero las cosas la cambiaron. Porque al Señor no le agrada eso, al sentirse engrandecido uno y humillar a las personas. No es grato ante los ojos de Dios. Amén, así es. Y dice el verso 6, vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos a quedar unos minutitos ahí para avanzar un poco. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Mire, muchas veces los procesos en la vida de uno puede ser que lo lleven a un lugar tal vez no muy agradable, ¿verdad? Pero de allí lo puede levantar el Señor. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, el proceso que pasó Ana, llegó un momento que estuvo con un problema de depresión. Usted sabe que la depresión lo lleva casi al fondo del abismo. Y estuvo a punto. Por eso dice ahí, dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios permitió hacerla descender hasta el Seol a Ana, pero de allí también le permitió subirla, engrandecerla. Ahora ya no es aquella que mendigaba un hijo, ahora tiene de sobra, porque aparte del varón que le dio, pues le dio más hijos. Le dio más hijos. Amén. Pero de ella dependió. Dependió. Como hoy también nos toca a nosotros, cuando tenemos una gran necesidad, por una enfermedad crónica. Si así buscamos el rostro del Señor y las oraciones llegan hasta el trono y lo buscamos de corazón, también tenemos el milagro. Bien determinada a perseverar en la oración en medio de la situación que estaba pasando. Y sí, amén, imagínense así como hizo ella, pues cuando uno recibe el milagro, ¿qué tiene que hacer? Dar testimonio y en acción de gracias, por agradecimiento a Jehová. Es el cántico de ella, amén, en gratitud a Dios por el milagro que hizo Dios en su vida. Amén. Es el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre, por los siglos. Amén. Así es. Y seguimos hablando ahí de los cambios de tiempo, ¿verdad? Dice, Jehová empobrece y él enriquece. Amén. Abate y enaltece. Amén. ¿Verdad? Dios siempre permite muchas cosas que nosotros pasamos para posteriormente engrandecernos. Amén. Para ver realmente el poder de Dios, porque Él lo que quiere es que nosotros miremos el poder de Dios, y por eso dice, Jehová empobrece. De repente alguien puede decir, no, pucha, pero Dios es injusto, ¿por qué me va a permitir, por qué va a permitir que yo empobrezca? Pero no realmente podría ser en lo económico, porque realmente cuando hablamos ahí de riqueza o de empobrecimiento siempre lo relacionamos con lo económico, pero no precisamente puede ser con lo económico. De repente nosotros podemos estar enriquecidos con salud. Amén. Pero de repente puede haber un proceso de una enfermedad, ¿verdad?
pero Dios siempre no lo va a dejar de la mano. Amén. Cuando nosotros perseveramos, cuando nuestra fe crece, aún en medio de las dificultades, Dios nos va a engrandecer. Amén. En un momento, así como pasó con Ana. Nos va a enseñar de qué estamos hechos, ¿verdad? Amén, así es. Exactamente, sí. Así es. Entonces siempre Dios permite ciertas cosas para engrandecer. Amén, aleluya. ¿Verdad? Para En que el... miremos su gloria. Amén. Dice el verso 8, Él levanta del polvo al pobre. Amén. Y, Amén. y del maladar exalta al menesteroso. Y mire, seguimos hablando de las posiciones, ¿verdad? Dios siempre permite situaciones, procesos en la vida de uno para después, ¿verdad?, venir y ver la mano poderosa de Dios. Dice, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Seguimos, mire, dice que ¿cómo nos va a engrandecer el Señor? Dice que nos va a hacer sentarse como con príncipes. Amén. ¿Verdad? ¿Con quién de repente se reunía Ana en aquel momento? ¿Verdad? Ella estaba atribulada. Apartada de la sociedad. Apartada de la sociedad. Las mujeres que tenían esposo y hijo. Ella Estaba sentía encerrada. rechazada. No se relacionaba con nadie. ¿Verdad? La situación esa la había entrado en ese proceso de depresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se iba a sentar con príncipes? Ahora sí, se sienta con príncipes. ¿Por qué? Porque ahora ya en el templo ya estaba con el sacerdote, ¿verdad? Con el hombre de Dios, con los sacerdotes que estaban en el templo. Y ahora ya era otra persona. Imagínense todo lo que Dios hizo en la vida de Ana. Y un gran varón que le dio, un gran profeta, ¿no? Sí. Bien bendecida. Amén. Imagínense, Dios, yo le decía a mi esposa que Dios lo que estaba preparando era una gran madre. Amén. Y sobre todo un gran vientre, ¿verdad? Amén. Porque el varón que iba a formarse en ese vientre era un varón de renombre. Sí, gran ungido de Jehová. Amén. Amén. Porque al seguir estudiando este libro, este primer libro de Samuel, nos damos cuenta de quién fue Samuel. Sí. Y por eso ahora Ana ya se sentaba con príncipes. Amén, aleluya. Y dice, Sí. el 9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Imagínate, dice, Él guarda los pies de los santos, de aquellos que buscamos del Señor, Amén. de aquellos que estamos perseverando siempre en Él, aún en medio de las dificultades, no importa. Pero Amén. Él dice que Él afirma, Él guarda los Amén. pies, ¿verdad? O sea, cuando nosotros andamos bajo la guianza de Dios, cada paso que nosotros damos, lo damos seguros y lo damos firme en el Amén. Señor. Sí. Porque Él dice que guarda los pasos, Sí. ¿verdad? Él guarda el testimonio de cada uno, ¿verdad? Y Él dice, mas los impíos perecen en tinieblas, ¿verdad? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a los impíos? A los impíos lo que le espera, pues, esas son las tinieblas. Sí. Pero a los que hemos creído en Jehová, los que hemos creído en Jehová, lo que nos espera es la luz. Amén. Amén. Nos espera Jesús. Amén. Nos esperan los príncipes del Señor. Las bendiciones en todas las áreas. Amén. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y aquí está lo que Ana decía al inicio, ¿verdad? Que a quien debemos de exaltar es a nuestro Dios. Al Rey de Gloria, ¿verdad? sí, A Él. al único. Es al único, ¿verdad? Porque Él dice, Santo. porque nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, nosotros no podemos ser fuertes. Nosotros no podemos solucionar los problemas por nosotros mismos, Sí, exacto. ¿verdad? Es por Dios que lo hacemos, Amén. ¿verdad? Así Es el que Amén. está en nosotros. Amén. Él es el que nos guía. Él es el que nos acompaña. Él es el que está pendiente de cada
detalle de nosotros. Amén. Amén. Y dice el verso 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y sigue hablando, ¿verdad? Por mucho poder que tengan los enemigos, por mucho que lo hayan cuestionado, lo hayan humillado, pero Él dice que Él quebrantará a todo aquel que trate de destruir a uno de sus hijos. De sus hijos. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Dijo, hay de aquellos que toquen a estos pequeñitos. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo Así nos es. cuida el Señor? ¿Verdad? Exactamente. Dios no va a permitir que el enemigo nos destruya, Amén. ¿verdad? Amén. Porque Él siempre va a estar a nuestro lado. Y va a llegar un momento en que esos enemigos van a ser destruidos, derrotados. Y avergonzados. Amén. Y ya vamos acá terminando. Y dice, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará Señor. los confines de la tierra. Será poder se dará poder a su rey. Y aquí viene este versículo, que es el versículo que se considera como una oración profética, la que Ana hizo. Amén. Sí. Porque fíjese, aquí dice, da poder a su rey. ¿A quién es su rey? Su hijo. Amén. Sí. Y exaltará el poderío de su ungido. Ahora, ¿quién es el ungido? Es Jesús. Amén. Y desde aquel entonces, imagínense, ¿en qué tiempo se dio esto que Ana vivió este tiempo? Dice que más o menos está entre 1000 o 1100 antes de Jesucristo. 1000 años antes de Jesucristo, esta mujer profetizó la venida del Señor Jesús. Y por eso dice que esta oración es una oración profética. Amén. Porque no sé si ella se dio cuenta de lo que ella estaba diciendo ahí, pero ella estaba anunciando, ¿verdad?, la venida del Señor Jesucristo. Amén. Sí. Amén. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Imagínense, Amén. Sí. hay algo que me llamó la atención de esta palabra, y realmente meditaba en esto. Muchas veces nosotros llevamos a los hijos porque conocemos que aquella persona es de confianza, ¿verdad? Le confiamos porque siempre hemos tenido un buen concepto de esta persona, y claro, y por la posición que pueda tener, puede hacer que nosotros tengamos o descarguemos un cierto grado de confianza. Amén. Imagínense Ana, ella se despojó, ¿verdad?, y llevó a su hijo. Y no crea que ella pensaba en dejar el niño con cualquier persona. Ella pensó en el sacerdote. Amén. Con el Sí. sacerdote va a estar mejor cuidado este niño. Pues así es el sacerdote, el hombre de Dios, el hombre que está cerca del Señor. Amén. Sí. Y los hijos que también fungían como sacerdotes. Entonces ella tenía una confianza grande en dejar en buenas manos al su hijo. Y aquí los dejo con la inquietud, ¿verdad?, para el próximo tema, ¿verdad?, que les hablé acerca del pecado de los hijos de Elí. Ahora, pregúntese usted, ¿quiénes eran los hijos de Elí? ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Resultó que eran personas no dignas de confianza, personas que podían causarle un daño a su hijo. Imagínense, ella confió en ellos porque los iba a dejar en buenas manos. Pero ¿en quién nosotros estamos confiando nuestros hijos? ¿Verdad? En eso también es una buena reflexión, Amén. ¿verdad? Porque de repente dice uno, no, es que es el hermano, es el líder de la iglesia, o es el mismo pastor, o el mismo sacerdote, o qué sé yo no sé a quién usted le puede confiar sus hijos, ¿verdad? Y si hay alguien que se los va a confiar,
confíeselo en Dios. Amén. Porque Dios es el único que puede cuidarle de la mejor manera a sus hijos, ¿verdad? Así como cuidó a Samuel, porque solamente por la misma misericordia de Dios este muchacho no se perdió allí en el lugar que para Ana era el lugar más seguro, pero después resultó que hubo un juicio inclusive contra esta gente. Amén, porque no eran tan buenos como nosotros o como Ana creía, ¿verdad? Pero solamente Dios pudo cuidar a este varón. Amén. Así que los dejo con esa inquietud de seguir estudiando esta palabra. Amén. Esta palabra es muy poderosa, ¿verdad? Y tiene mucho que sacarle, ¿verdad? Simplemente la hemos estudiado, la hemos leído, estudiado, pero si la escudriñamos más, es probable que podemos sacar más cosas de repente que están allí y no las podemos ver a simple vista. Amén. Así que ya el tiempo pues casi se nos está agotando. Pues los dejo con esa inquietud. Y los hermanos pues van a seguir el próximo miércoles con esta palabra, porque entiendo que el objetivo es de darle fin a este libro o a los libros de Samuel. Oye, de antemano queda ya invitado para el próximo miércoles, ¿verdad? Porque es el que le saca un bonito jugo a esta bendita palabra, porque sí, está muy bonita la historia de ellos. Sí. Así es que, mis amados, bueno, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Y de nuestro gerente y Eversito, como del abogado que tenemos aquí, nuestro hermano invitado especial. Gracias por la vida de cada uno de ellos y de sus familias. Así es que bendecimos la vida de todos los oyentes, pues amén. Gracias porque realmente dispusieron su tiempo para escuchar este mensaje. Espero que haya quedado sembrada esa semilla en buena tierra, haya caído y va a dar fruto a su tiempo, ¿verdad? Buscar realmente el rostro del Señor, que en Él es que tenemos todas las bendiciones. Aleluya, así es. Realmente buscando de corazón vamos a encontrar ese Dios vivo, poderoso, y es el mismo Dios de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así es, mis amados, que no hay en nadie más quien confiar sino que en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la gloria de Jehová sea sobre cada una de las familias y que realmente la bendición del Dios Todopoderoso descienda desde su trono celestial a cada familia, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, a todos aquellos que lleguen esos milagros poderosos, que el hermoso Espíritu Santo llegue a visitarlos ahí donde están. Realmente cuando aclamamos de corazón a Él, pues Él ahí está presente para cada uno de aquel que realmente invoca su nombre y lo aclama de corazón, ¿verdad? Sí, Él está presto ahí a escuchar sus peticiones y que esas oraciones lleguen hasta su trono celestial y sobre todas las cosas reconocer que como humanos le fallamos y pedirle perdón a Él. Perdón por todo lo malo que hacemos como pecadores que somos, ¿verdad? Y entonces ahí llegan esas oraciones a su trono celestial y son contestadas. Así como a sierva Ana, pues así también nosotros hoy en día recibimos esos milagros sobrenaturales, milagros por sanidades, por finanzas, por problemas, por viajes, por lo que se sea. Para el Señor no hay imposibles. Él es unisciente, para Él no hay fronteras. Donde quiera que esté en nuestra familia, ahí llegan esas oraciones. Aleluya, las oraciones Señor de los padres tienen gran poder para amén. Los hijos. Así es que realmente sepamos depender de ese Dios vivo, poderoso, el Dios de lo imposible, pues ahí está cuando le aclamamos de corazón y ser agradecidos con Él cuando realmente Él los contesta y los da esos milagros sobrenaturales en finanzas, en enfermedades, en lo que sea, ser agradecidos, dar en acción de gracias, dar esos testimonios, porque a Él es el único que se merece toda honra y toda gloria, porque un día los vamos a hacer presentes y vamos a estar cara a cara con Él. Y que ese día pues seamos siervos aprobados, ¿verdad? Amén, que sí, reconozcamos Señor que hay un Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Así es que ahí podemos encerrarlos en un cuarto, aclamarle de corazón por esa necesidad que tenemos
y realmente vamos a tener ese milagro. Y es realmente solamente en Él y en nadie más. Así es que no busquemos brujos, no busquemos ídolos, que allí no vamos a encontrar bendición, allí solo vamos a encontrar dolor, amargura y sufrimiento. Pero en ese Dios vivo, en Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, realmente ahí vamos a obtener la salvación, las bendiciones, esos milagros, y vamos a conocerlo quién es Él. Así es que bendecimos la vida de cada uno de los oyentes, bendecimos la vida de hermano el abogado Ubaldo, bendecimos la vida de cada uno y bendecimos la vida de todos los patrocinadores. Amén, de este programa. Así es que los bendecimos en el nombre de Jesús, que la bendición del Dios Todopoderoso descienda desde su trono celestial. Él abre puertas a favor de cada uno de nosotros y Él abre las ventanas de los cielos cuando realmente lo aclamamos y le creemos, porque Él no es un padre de mentiras, Él es el verdadero Padre poderoso, el Dios milagroso de lo sobrenatural. Pues el padre de la mentira sabemos que es Satanás, y a él solo da sufrimiento y desgracia. Así es que realmente busquemos su rostro con amor de corazón y con sinceridad, y allí lo encontramos. Bendecimos, si es que el día de mañana será, siempre estar pendientes de que mañana recibimos también ese alimento especial para nuestras vidas, para nuestra alma. Amén. Así es que bendito sea Jehová y bendito cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Todos se lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones. Amén. Bueno.